Hola a todos. En este video veremos el tema de diodos de potencia. ¿Alguna vez te has puesto a pensar en cómo se convierte la señal alterna en directa? O mejor aún, en cómo proteger equipos si es que se conecta mal la fuente. Pues todo esto se logra con la ayuda de un simple diodo. En este video veremos qué es un diodo, cómo funcionan, su símbolo electrónico, la polarización del diodo, características eléctricas, la recuperación en inversa, los efectos de recuperación en inversa y en directa, así como también sus ventajas e inconvenientes. El diodo es un dispositivo electrónico que tiene la propiedad de conducir la corriente únicamente en un solo sentido. Esto se logra mediante el uso de materiales semiconductores, los cuales son generalmente el silicio o el germanio. Los diodos son materiales semiconductores que han sido dopados o alterados eléctricamente para que puedan contar con electrones mayoritarios en un extremo y minoritarios en el otro. ¿Pero qué significa dopaje? ¿Y contar con electrones mayoritarios o minoritarios? Como sabemos, la electricidad es el flujo de electrones libres entre los átomos. Se utilizan cables de cobre porque este es de menor costo comparado con el oro o la plata y tiene una mejor conducción. Y se usa plástico en el recubrimiento porque este es un material aislante. ¿Pero a qué se debe esto? Los materiales conductores cuentan de 1 a 3 electrones libres en su capa de valencia y se mantienen en su lugar debido al núcleo, pero existe otra capa llamada la banda de conducción, puesto que en teoría de bandas se describe la estructura de bandas electrónicas o de energía de un átomo. Si un electrón puede alcanzarla, entonces puede liberarse del átomo y moverse a otro. En materiales como semiconductores, los electrones están muy apretados como en los aislantes, pero su banda de conducción está bastante cerca, por lo que si proporcionamos algo de energía externa podrán hacer el salto de valencia y actuar como un conductor. El silicio o germanio puro casi no tienen electrones libres, así que se dopan. Se le agregan impurezas mediante otro material como el antimonio, el cual tiene más electrones libres que el silicio, y se le conoce como capa tipo N. Para la otra capa del diodo también se le agregan impurezas, pero ahora con ausencia de electrones, ya que han sido removidas para que tenga electrones minoritarios, y se le conoce a esta como capa tipo P. Se puede permitir el flujo de corriente únicamente del lado cargado con electrones, capa tipo N, hacia el lado con ausencia de electrones, capa tipo P. Esto se logra rompiendo una diferencia de potencial. Es necesario romper una diferencia de potencial llamada zona de empobrecimiento o zona de deflexión, ya que en esta zona los electrones se configuran de forma tal que los átomos se estabilizan y nuevamente se eliminan los huecos o exceso de electrones, por lo cual ya no existen electrones libres que puedan circular dentro del diodo. Su símbolo electrónico se muestra con dos terminales distintas, el ánodo, que es la entrada del flujo de corriente, capa P, y el cátodo, que es la salida al flujo de corriente, capa N. Es muy importante recordar cuál es el ánodo y el cátodo para poder polarizar correctamente a este dispositivo. Para identificar al diodo en su forma física, este es de color negro, el diodo de uso general, y tiene una franja gris que indica la parte negativa, es decir, al cátodo. Y una manera muy práctica de recordar estos dos nombres y no equivocarnos al momento de nombrar las terminales es recordando que el ánodo es por donde va a entrar la corriente y el cátodo es por donde va a salir. Los diodos se pueden polarizar de dos formas distintas, en polarización directa y en polarización inversa. La polarización directa es cuando el ánodo se conecta al positivo de la batería y el cátodo al negativo. En este tipo de polarización no se presenta resistencia al flujo de corriente. Su curva característica nos dice que si su voltaje es muy pequeño, el flujo de corriente será casi nulo, pero si se supera el voltaje de activación, el flujo será total. La polarización inversa es cuando el cátodo se conecta al positivo de la batería y el ánodo al negativo. En este tipo de polarización, se presenta una oposición al flujo de corriente. Su curva característica nos indica que si es superado cierto umbral de voltaje, entonces el diodo permitirá el flujo de corriente en su forma inversa. Existen diferentes diodos para diferentes aplicaciones, ya sean los de acción rápida o acción retardada. Sin embargo, los diodos cuentan con características generales, como por ejemplo, que en condiciones normales no presentan impedancia. En polarización directa soportan una gran cantidad de corriente con una pequeña caída de tensión. En polarización inversa, soportan una fuerte tensión negativa, con una pequeña intensidad de fugas, que es la pérdida involuntaria de corriente a través del diodo. Se pueden diseñar para permitir el flujo de una enorme cantidad de corriente o de amperios. Su efectividad depende de la temperatura, y también que presentan un punto de ruptura o avalancha cuando la tensión es muy elevada en la polarización inversa. También existe un efecto llamado recuperación en inversa. Esto ocurre cuando al diodo se le aplica una corriente alterna. Idealmente se espera que el diodo deje de conducir en el momento en el cual se le aplica una corriente inversa,
como se muestra en la línea punteada. Sin embargo, los diodos dejan pasar la corriente por milésimas de tiempo en el sentido inverso, y poco a poco se recuperan, para impedir el paso de corriente nuevamente, tal y como se esperaría en un diodo ideal. Este tiempo de recuperación es casi despreciable a bajas frecuencias. Sin embargo, mientras la frecuencia sigue aumentando, es decir, a más de 1 kHz, el diodo perderá sus propiedades de oposición y se comportará más bien como una resistencia. Para analizar este efecto tenemos los siguientes parámetros. Tiempo de almacenamiento, TS, es el tiempo que transcurre desde el paso por cero de intensidad hasta llegar al pico negativo. Tiempo de caída, TT, es el tiempo transcurrido desde el pico negativo de intensidad hasta que ésta se anula, y es debido a la descarga de la capacidad de la unión polarizada en inversa. En la práctica se suele medir desde el valor de pico negativo de la intensidad hasta el 10% de este, y tiempo de recuperación en inversa, TRR, que es la suma de TS y TT. Si el tiempo que tarda el diodo en conmutar no es despreciable, entonces se generan efectos de recuperación en inversa, los cuales son que se limite la frecuencia de funcionamiento, existe una disipación de potencia durante el tiempo de recuperación en inversa, y para muy altas frecuencias debemos utilizar diodos de recuperación rápida, es decir, diodos Shockley. También existen factores de los cuales depende TRR, es decir, el tiempo de recuperación, los cuales son que a mayor pico negativo de intensidad media, es decir, IRRM, será menor el TRR, y cuanta mayor sea la intensidad principal que atraviesa el diodo, mayor será la capacidad almacenada, y por lo tanto, mayor será el TRR. Aparte de esto, también tenemos los efectos del tiempo de recuperación indirecta, que es el tiempo que transcurre entre el instante en el cual la tensión de ánodo y cátodo se hace positiva, y el instante en el cual la tensión se estabiliza. Este tiempo es bastante menor que el tiempo de recuperación en inversa, y no suele producir pérdidas de potencia. Obviamente utilizar diodos de potencia presentan una gran ventaja a comparación de utilizar los diodos convencionales, y más si se trata de manipular corrientes de línea. Entre estas ventajas tenemos que se encuentran para diversos valores de corriente y diversos valores de tensión. Son robustos y resisten a golpes. Su uso y su polarización es sencilla. Tienen cero impedancias y tienen una fácil detección de fallas. Y como ningún dispositivo es perfecto, los diodos también tienen ciertas dificultades, las cuales debemos de considerar al momento de utilizarlos en los circuitos eléctricos. Estas dificultades pueden ser que presenta cambios en sus características eléctricas, que están dados por el aumento de temperatura, y el aumento de temperatura está dado por su relación de potencia. Genera caída de tensión, la cual varía, y depende del tipo de diodo a utilizar. No pueden rectificar frecuencias muy altas, y cada diodo tiene distinto valor de tiempo de recuperación y punto de avalancha, por lo cual no todos los diodos nos valen para las mismas aplicaciones. Los diodos son dispositivos muy importantes en la electrónica actual, por lo cual no hay que olvidar lo que aprendimos en este video, lo cual fue el concepto de diodo, su funcionamiento interno, su símbolo electrónico, los diferentes tipos de polarización que existen, recordando que puede ser en directa o en inversa, las características eléctricas, el concepto de recuperación en inversa, los efectos del tiempo en recuperación en inversa así como en directa, así como también las ventajas e inconvenientes que tienen los diodos de potencia. Esto ha sido todo de mi parte. Por su atención, muchas gracias.